es el proceso de las notas, o cómo se va a tomar cada nota, ¿ya? Nosotros dijimos en un principio, cuando iniciamos el semestre, ¿cierto? Explicamos que cada evaluación tiene un porcentaje asociado, ¿cierto? Entonces, cada nota se le va a obtener un porcentaje y ese valor va a equivaler, ¿cierto?, a esa nota, ¿ya? Y que al final, cuando se sumen todas, al final del semestre, ¿cierto? Ahí va a aparecer o va a estar su nota total con respecto al ramo, ¿ya? Em, Pero profe, yo no entiendo, porque me puso un 1. Vamos a explicar eso ahora, ¿ya? En realidad no es un 1, es un 1 dentro del total. Para que no se queden preocupados por el tema, ¿ya? Entonces vamos a explicar cómo, de dónde aparece ese 1. Tienen ahí dudas. Las evaluaciones, ¿ya? La evaluación 1, que es la suma o el promedio, ¿cierto?, del test 1 y el test 2, que vimos recién, equivale a un 20%, ¿ya?, de la nota total. La evaluación 2 equivale a un 25% de la nota total, ¿ya? Ahí llevamos un 45%. La tercera nota equivale a un 30%. Y la última nota de la evaluación 4 equivale a un 25%. ¿Ya? Y ahí tendríamos el 100%. Entonces nosotros dijimos que cada una de estas evaluaciones se dividía en un test 1 y un test 2, ¿cierto? O un test 3, un test 4, un test 5, un test 6, ¿ya? Entonces el promedio de esos dos tests va a significar la nota de cada una de las evaluaciones, ¿ya? Ustedes ya rindieron la evaluación número 1, ¿cierto? Donde cada uno obtuvo una nota, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya?, alguien obtuvo un 7, ¿ya? Por ejemplo, la nota 1 de la evaluación 1, alguien obtuvo un 7, ¿ya? Entonces ese 7 en realidad equivale a un 20% de la nota total, ¿ya? Entonces ese 7 equivale a un 1.4, creo. Sí, un 1.4 es la nota total, ¿ya? Ahora si en la nota 2, por ejemplo, me saco, no sé, un 6, ¿ya? En la evaluación 2, ¿ya? Entonces la evaluación 2 equivale a un 25%. Entonces esa nota, ese 6, dentro de la nota total, va a ser un 25%, ¿ya? Que sería 1,5, ¿ya? Después, cuando hagamos la evaluación 3, ¿cierto? Vamos a obtener nuestra nota 3, y esa nota va a equivaler a un 30%. Por ejemplo, si nos sacamos un 5, bajamos la nota en la evaluación 3, ¿ya? Entonces ese 5 va a equivaler a un 30% en la nota total, ¿ya? Eso es 1.5 también. Y la última nota, que es correspondiente a la evaluación 4, ¿cierto? Esa nota equivale a un 25%, ¿ya? Que, por ejemplo, nos va mejor en esa evaluación, ¿cierto? Nos sacamos un 7, ¿ya? Entonces, tenemos que sacarle el 25% a esa nota, ¿ya? Entonces,
25%, recordemos que podemos representarlo como 25%, o sea, 25 partido por 100, ¿cierto? Y lo multiplicamos por la nota, ¿ya? Entonces sería 25 por 7. Es igual, ¿cierto? Eh, 25 por 7. Y eso es 1,75. ¿Ya? Que ese es el 25% de esa nota, ¿ya? Y ese 1,75, ¿cierto? El 25% es 7, ¿ya? Y ahí yo tengo todas mis notas. Ahora yo sumo todos estos valores que yo tengo acá, ¿ya? Y ahí recién voy a hacer mi nota final, ¿ya? Ese va a ser mi promedio. Que eso me da 1,5, ¿cierto? Más 1,4, más 1,5, más 1,75. Y finalmente, como promedio final, con todas esas notas que obtuve y con los porcentajes asociados, me da un 6,2 de nota final, ¿ya? Entonces de ahí es donde salen ese 1,4, ese 1,5, 1,5, 1,75. Son los porcentajes de las notas, ¿ya? Y creo que ustedes tienen la opción también de ver la nota que obtuvieron en los test, ¿ya? Si no me equivoco. Además del porcentaje que significa esa nota, ¿ya? Entonces, para que no se asusten de por qué aparece un 1 ahí, un 0, como hay algo, ¿cierto? Eso es el porcentaje al cual equivale la nota dentro del total de la nota, ¿ya? Dentro del promedio total, ¿ya? ¿Se entiende de dónde sale esa nota o ese valor? Sí, profe, sí se entiende. Y todos sus ramos están hechos de esa forma, ¿ya? Las distintas evaluaciones tienen distintos porcentajes de valoración, ¿ya? Entonces, de acuerdo a eso, se va obteniendo la nota final, ¿ya? Entonces, cuando ustedes obtengan una nota, ya sea en este ramo o en cualquier otro ramo, para poder saber, ¿cierto? ¿Qué nota, por ejemplo, necesitan sacarse en la última evaluación o en una de las evaluaciones para poder obtener un buen promedio, ¿cierto? Tienen que considerar los porcentajes asociados a cada una de las evaluaciones, ¿ya? Entonces, para que no se asusten, ¿ya? Si les aparece ese 1 ahí como hay algo, 0 como hay algo, ¿ya? En todo caso, como les digo, creo que ustedes tienen la opción de ver las notas individuales, ¿ya? La nota individual por cada una de las evaluaciones. Profesor, Dígame. por lo menos a mí me parece reporte de notas parciales y reporte de notas finales, y en notas parciales me sale la nota, o sea, la nota Sí. como es. Sí, debería aparecerle eso, ¿cierto? Las parciales correspondientes a cátedra y o lo que corresponde a esa nota, ¿cierto? Con el porcentaje aplicado, ¿ya? Profe, ¿y la evaluación 2 qué va a entrar? La evaluación 2, recordemos que cada una de las evaluaciones va a estar compuesta por 2 tests, ¿ya? La evaluación 2, recordemos que ayer dijimos que el test 3, que corresponde a la nota 2, lo vamos a realizar
el jueves 6, ¿cierto?, de mayo, ¿ya? Y vamos a realizar el primer test correspondiente a la segunda nota de la evaluación 2. Perdón, el primer test correspondiente a la evaluación 2, ¿ya? Y en ese test va a entrar términos algebraicos y expresiones algebraicas, reducción de términos semejantes, ¿ya? Y probablemente productos notables. Todavía no me han dicho exactamente ya qué va a entrar, pero obviamente yo les voy a estar notificando durante la próxima semana si es que productos notables, que es lo que vamos a ver hoy día, va a entrar en ese test o va a entrar en el segundo test, ¿ya? Y el test 4, ya que también en ese caso va a corresponder a la segunda nota de la evaluación 2, ahí va a entrar factorización de expresiones algebraicas, ¿ya? Y con eso con esos test tendríamos la nota 2, ¿ya? Y después tendríamos de la evaluación 3, ¿cierto?, compuesta por la tercera unidad correspondiente a ecuaciones, donde ahí entraría ecuaciones de segundo grado, sistemas de ecuaciones de primer grado y ecuaciones de primer grado, ¿ya? Y en el último test, la última evaluación, que sería la unidad 4, ahí entraría funciones, función lineal y función cuadrática, ¿ya? Y ahí terminaríamos con todas las notas de la asignatura, ¿ya? Que si ahí nos queda ahí todavía algunas evaluaciones, ¿cierto?, por realizar, ¿ya? Entonces, lo vuelvo a mencionar para que lo recuerden, lo anoten por ahí, ¿ya? El primer test correspondiente a la evaluación número 2, lo vamos a realizar el jueves 6 de mayo, ¿ya? Anótenlo por ahí, ¿cierto?, para que se vayan preparando para ese test, ¿ya? Ya pues, entonces vamos a comenzar con lo que nos toca hoy día. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy día vamos a, primeramente, al iniciar la clase, vamos a hacer algunos ejercicios de aplicación de lo que vimos ayer, ¿ya? De términos algebraicos, ¿cierto? Reducción de términos semejantes. Y luego vamos a ver el contenido de productos notables, ¿ya? Que es bastante cortito. Y también si alcanzamos, vamos a hacer algunos ejercicios de aplicación de productos notables, ¿ya? Entonces, vamos a recordar un poco lo que vimos ayer de términos algebraicos, expresiones algebraicas, ¿cierto? Operatoria con expresiones algebraicas y reducción de términos semejantes, ¿ya? ¿Qué es lo que era un término semejante? ¿A qué se diferenciaba de una expresión algebraica? Los que poseen el mismo factor literal. Ya, ahí, ¿cierto? Eso lo considerábamos en el momento de reducir expresiones algebraicas, ¿cierto?
ahí reducíamos términos semejantes, ¿ya? Cuando tenían el mismo factor literal, ¿cierto? Podíamos reducirlos, o sea, sumarlos o restarlos, ¿ya? Los términos algebraicos. Pero ¿cuál era la diferencia entre un término algebraico y una expresión algebraica? Perfecto, ¿cierto? Muy bien. En un término algebraico, nosotros solamente tenemos el signo, el valor numérico y el factor literal, ¿ya? Nada más. Y en la expresión algebraica tenemos la suma o la resta de términos algebraicos, ¿ya? Tenemos más de un término algebraico que se están sumando o se están restando, ¿ya? Hay una expresión algebraica. Entonces una expresión algebraica nosotros la formamos con más de un término algebraico, ¿cierto? Con la suma o con la resta, ¿ya? Como decía una compañera, ahí para reducir términos semejantes, ¿cierto? El término algebraico o los términos algebraicos tienen que tener el mismo factor literal, ¿cierto? Para poder reducirlos, ¿cierto? ¿Qué significa esto? O restarlos, ¿ya? En el caso de que tuviésemos paréntesis, ¿cómo nosotros eliminábamos los paréntesis para poder reducir términos semejantes? ¿Qué consideraciones teníamos que tener? Si es que había algún signo fuera del paréntesis, para cambiar los signos de dentro, o algún número que estuviera multiplicando el paréntesis. Perfecto, muy bien, Jacqueline. Entonces, si, por ejemplo, teníamos un signo positivo delante del paréntesis, para poder eliminarlo, no hacíamos nada, ¿cierto? Solamente dejábamos los elementos que estaban dentro del paréntesis, signos, ¿cierto? No cambiábamos nada y eliminábamos el paréntesis, ¿ya? En cambio, si teníamos un signo negativo delante del paréntesis, lo que hacíamos era cambiar todos los signos de los elementos que estaban dentro del paréntesis para poder eliminarlo, ¿cierto? Y si teníamos un factor numérico o un factor algebraico multiplicando el paréntesis, era para poder eliminar el paréntesis, multiplicar ese factor numérico o factor algebraico, ¿cierto?, por cada uno de los elementos que está dentro del paréntesis y así lo eliminamos, ¿ya? Y también teníamos el caso en que tuviésemos más de un paréntesis, ¿cierto? Un paréntesis dentro de otro, y ahí lo que hacía era comenzar desde dentro hacia afuera a eliminar los paréntesis, ¿ya? Entonces tomábamos en consideración esos 4 casos para poder eliminar los paréntesis de una expresión algebraica y así, que me salen gallitos, y así reducir términos semejantes, ¿cierto? Ese es el objetivo, poder reducir los términos semejantes. Y si yo tengo un término que está dentro de un paréntesis, no puedo reducir términos semejantes, ¿no? Tengo que sacarlo de ahí. Entonces para eso es necesario eliminarlos, ¿ya? También vimos lo que era la operación, ¿cierto?, en expresiones algebraicas, donde teníamos la resta, donde solamente ahí teníamos que reducir términos semejantes, ¿ya? Era lo único que teníamos que hacer para sumar o restar expresiones algebraicas, ¿ya? En el caso de la multiplicación, ahí teníamos distintos casos, ¿cierto?
un monomio por un monomio, donde un monomio, recordemos que está formado por el signo, ¿cierto? El factor numérico y el factor literal, ¿cierto? Y cuando hacemos la multiplicación entre monomio y monomio, lo que hacemos es en este caso agrupar los valores numéricos, ¿cierto? Menos 4 por 3, o la multiplicación de los valores numéricos, y agrupamos la multiplicación de los factores literales, ¿cierto? Y lo que hacemos con los valores numéricos es solamente multiplicarlos, ¿ya? Tendríamos menos 12 ahí. Y con los factores literales lo que hacemos es agrupar las letras que tengan o que sean iguales, ¿cierto? Agrupamos las letras que sean iguales, multiplicándolas entre sí, ¿cierto? ¿Para qué? Para poder aplicar la propiedad de multiplicación de potencias de igual base, para poder reducir los factores literales, ¿cierto? Entonces tenemos menos 12 por, acá tenemos A por A, multiplicación de potencias de igual base, conservamos la base, ¿cierto? Y sumamos los exponentes, ¿ya? Cada una de las A tiene exponente 1, por lo tanto sería 1 más 1, sería 2. Por B cuadrado, ¿cierto? Y tenemos también potencias de igual base, por lo tanto conservamos la base, que es B, y sumamos los exponentes, que sería 1 más 2, ¿cierto? Este B tiene exponente 1, y el otro B tiene exponente 2, por lo tanto sería 1 más 2, 3. Entonces, así quedaría finalmente el factor literal, y la multiplicación nos quedaría menos 12 a cuadrado B al cubo, ¿ya? Cuando multiplicamos monomios por monomios, ¿ya? También teníamos un monomio por un polinomio, ¿cierto? Profe, ¿eso lo está como haciendo un recordatorio de la clase pasada o está sacando del ejercicio el problema 1? Estamos haciendo un recordatorio de la clase de ayer. Ah, ya. Teníamos, ¿cierto?, monomio por polinomio, donde multiplicábamos, ¿cierto?, un monomio por un polinomio, ¿ya? Por ejemplo, 3x y cuadrado por 5x más 6 y cuadrado, por ejemplo, ¿ya? Entonces ahí tenemos un monomio, que sería este, ¿cierto?, por un polinomio, que sería este de acá. Entonces ahí tenemos el polinomio y ahí tenemos el monomio, ¿ya? Cuando multiplicamos un monomio por un polinomio, lo que tenemos que hacer es multiplicar el monomio por cada uno de los elementos que está dentro del paréntesis, ¿ya? Para poder eliminarlo, eliminar el paréntesis, y luego aplicar la multiplicación de monomios, ¿ya? Entonces acá tendríamos 3x y cuadrado por 5x, ¿cierto? Tendríamos 3x y cuadrado por 5x, más 3x y cuadrado por 6 y cuadrado, ¿ya? Entonces ahí multiplicamos, en este caso, los monomios por los monomios, ¿cierto? Como lo vimos anteriormente. En este primer caso de acá, agrupamos los valores numéricos,
o la multiplicación de los valores numéricos. Tenemos 5 por 3 o 3 por 5 por la multiplicación entre los factores literales. X y cuadrado por X, ¿cierto? Hacemos lo otro, o sea, lo mismo en la otra multiplicación de monomios que tenemos ahí. Tendríamos ahí la multiplicación entre los valores numéricos por la multiplicación entre los factores literales. ¿Ya? Multiplicamos los valores numéricos, tenemos 5 por 3, 15, por, acá multiplicamos los factores literales, ¿cierto? Donde juntamos las letras que sean iguales, tenemos 5, X, tenemos una X aquí, ¿cierto? Y otra X ahí, por lo tanto sería X por Y cuadrado, más, ahí tenemos 3 por 6 igual 18, ¿cierto? Por la multiplicación entre esos factores literales, donde ahí agrupamos los y cuadrados, ¿cierto? Porque son iguales, son las mismas letras. Y dejamos el X ahí, ¿cierto? Solito. Tenemos 15 por acá, ¿cierto? Conservamos ahí la base de X, ya que tengo multiplicación de potencias de igual base, por lo tanto conservo la base X y sumo los exponentes, y cada X tiene exponente 1, por lo tanto sería X elevado a 2 por Y cuadrado, más 18, ¿cierto? Por, acá tenemos Y cuadrado por Y cuadrado, multiplicación de potencias de igual base, conservamos la base, sumamos los exponentes, 2 más 2 sería igual a 4, ¿cierto? Por X. Entonces ahí tenemos todo resuelto y ahora solamente expresamos el resultado final. Tenemos 15 X cuadrado y cuadrado más 18 X y a la cuarta. ¿Ya? Esa es la multiplicación de monomio por monomio, o sea, monomio por polinomio, perdón. Y finalmente vimos la multiplicación entre polinomio por polinomio, ¿cierto? Donde multiplicamos dos polinomios. Por ejemplo, 5x más 3y por 2x más y. ¿Ya? Entonces multiplicábamos ahí polinomio por polinomio y lo que teníamos que hacer era multiplicar cada uno de los elementos del primer polinomio por cada uno de los elementos del segundo polinomio, ¿cierto? Y también multiplicar el segundo elemento del primer polinomio por cada uno de los elementos del segundo polinomio. ¿Ya? Entonces en este caso tendríamos ahí 5x por 2y más 5x por y más 3y por 2x más 3y por y, ¿cierto? Ahí multiplicamos cada uno de los elementos del primer polinomio por el segundo polinomio. ¿Bien? Y luego, ¿cierto? Aplicamos la multiplicación entre monomios por monomios, ¿cierto? Multiplicamos valores numéricos y asociamos factores literales, ¿cierto? En este caso ahí tendríamos 5x por 2y, tendríamos 10x por y, ¿cierto? Más 5x por y, más 3y por 2x, que ahí tendríamos 6xy,
más 3i por i, ahí tendríamos 3i cuadrado, ¿cierto? Y ahora lo que hacemos es reducir términos semejantes, ¿cierto? En este caso podríamos ahí reducir las expresiones o los términos que tienen x, y como factor literal, ¿cierto? Entonces tendríamos ahí que sumar los valores numéricos, que sería 10 más 5 más 6, y conservamos el factor literal que tienen en común. Y bajamos todo lo que no se pueda reducir, ¿cierto? Acá tendríamos 10, ¿cierto? Más 5, más 6, que sería 21. 21xy más 3y cuadrado. Entonces finalmente llegamos ahí a la expresión final de la multiplicación entre ese polinomio o la multiplicación entre dos polinomios, ¿ya? Ya, Alexandra, no te preocupes. Estamos recién haciendo un resumen de la clase de ayer. Y no hemos comenzado todavía, ¿cierto?, con lo que vamos a ver hoy día, ¿ya? Entonces, esa era la multiplicación, en este caso, para monomio por monomio, monomio por polinomio, polinomio por polinomio, ¿ya? Que fue lo último que vimos ayer, ¿ya? Hoy día, como les había comentado en un inicio, vamos a hacer algunos ejercicios de aplicación de lenguaje algebraico, de términos algebraicos, ¿cierto? Y expresiones algebraicas y operatoria en expresiones algebraicas, ¿ya? Esta guía ustedes la tienen disponible en su aula virtual, ¿ya? Para que la puedan descargar. Está, si no me equivoco, en la unidad 2. Ahí está disponible la guía para que puedan descargarla. En la unidad 2, semana. Déjenme ver. Solamente voy a hacer algunos ejercicios de la guía. Los otros ejercicios van a quedar de tarea para ustedes, ¿ya? Para que los resuelvan y practiquen el tema de términos algebraicos, ¿ya? Y expresiones algebraicas. Esta guía es la guía número 6 y está en la semana 5, ¿ya? En la unidad número 2, para que puedan descargarla. Y vayan haciendo los ejercicios conmigo, ¿cierto? O la descarguen después para ir haciendo los ejercicios que están ahí, ¿ya? Entonces vamos a hacer el primer ejercicio que aparece ahí. O el primer problema. El primer problema dice: el sueldo mensual de una persona es M pesos, ¿ya? Si gasta las 3/4 partes y el resto lo ahorra, ¿cuál es la expresión que representa el ahorro trimestral de dicha persona?
¿Cómo podríamos plantear ese problema utilizando términos algebraicos o expresiones algebraicas? ¿A alguien se le ocurre cómo podríamos expresar ese problema utilizando lenguaje algebraico? Bien, perfecto, muy bien. Entonces, tenemos, ¿cierto?, que el sueldo de esta persona es M pesos, ¿cierto? Me dicen que esta persona gasta 3/4 partes de ese sueldo, ¿ya? Entonces, para saber cuánto gasta esta persona, tenemos que quitarle a ese total las 3/4 partes, ¿cierto? Entonces, a este total de sueldo que recibe esta persona, le voy a quitar los 3/4 o las 3/4 partes, ¿cierto?, de eso que gana, para saber, ¿cierto?, cuánto me queda o cuál es el resto, ¿cierto?, que es también lo que ahorra, ¿ya? Y después me dice cuál sería la expresión que representa el ahorro trimestral de dicha persona, ¿ya? Un trimestre, ¿cierto?, son 3 meses, ¿ya? Por lo tanto, para poder saber cuánto ahorra o cuál es el ahorro final que tiene después de un trimestre, ¿cierto?, tendría que multiplicar ese ahorro por 3 meses para saber cuál es el total, ¿cierto? Entonces el ahorro trimestral sería 3 por el resto, ¿cierto?, que me queda de haber gastado las 3/4 partes de mi sueldo, ¿ya?, que también es lo que ahorro. Entonces ahí tendría la expresión que representa el ahorro trimestral de dicha persona, ¿ya? Ahora, si ustedes se fijan, ahí tenemos o podemos reducir términos semejantes, ¿cierto?, dentro del paréntesis. Tenemos ahí m menos 3/4 de m, ¿ya? Entonces, ¿cómo reduciríamos esa expresión o esos términos que están dentro del paréntesis? ¿3/4 m cuadrado? No. ¿O se le quita 1? Se le 2/4 quita, m. sí, sería 1, ¿cierto?, menos 3/4. Recordemos que el 1, o sea, el m, perdón, adelante, ahí tiene un 1 escondido, ¿ya? Entonces, aquí, ¿cierto?, agruparíamos los valores, o las letras, perdón, a los valores. Tendríamos 1 menos 3/4 y conservamos el término literal, que en este caso sería la m, ¿cierto? Agrupamos los valores numéricos, o los restamos o sumamos los valores numéricos, ¿cierto?, y conservamos el factor literal, ¿ya? Cuando un factor literal, ¿ya?, no tiene ningún valor delante,
significa que tiene un 1 ahí escondido, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo tengo a b cuadrado y está así solo, significa que delante de él hay un 1, ¿ya? Que está ahí escondido. ¿Qué pasa en este caso, cierto? Ahí tenemos la m sola, pero que en realidad no está sola, sino que tiene un 1 ahí delante. Entonces ahí tendríamos 3 por, ¿cierto? Ahí, lo que está dentro del paréntesis, tenemos que resolver esa resta entre ese entero y esa fracción. Recordemos que para restar en este caso un entero con una fracción, recordemos que este 1, o ese entero abajo ahí, tiene un 1 también, ¿ya? Que no se pone. Entonces, nosotros vimos que para poder sumar o restar fracciones que tengan distinto denominador, lo que tengo que hacer es multiplicar los denominadores, ¿cierto? En este caso sería 1 por 4, 4, ¿cierto? Y en el numerador del resultado ponemos la multiplicación cruzada, ¿cierto? Que sería ese numerador con ese denominador y ese denominador con ese numerador, ¿ya? Entonces tendríamos 4 por 1 menos, ahí ponemos la operación, ¿cierto? 1 por 3. M. Entonces tendríamos 3 por, acá tenemos 4 menos 3 partido por 4, M, M. Y finalmente aquí nos quedaría dentro del paréntesis 3 por 4 menos 3 es 1, ¿cierto? Un cuarto de M, ¿ya? Y finalmente nos quedaría, si multiplicamos el 3 que está fuera del paréntesis por el 1 cuarto de M, nos quedaría 3 cuartos de M, ¿ya? Y eso sería lo que esta persona tendría ahorrado después de 3 meses, ¿cierto? Trimestralmente. Preguntas, consultas, dudas con el ejercicio sobre el planteamiento. Entonces ahí, ¿cierto? Aplicamos lenguaje algebraico para poder resolver ese problema. Y ahí tuvimos que reducir términos semejantes, ¿cierto? Aplicar algo de operatoria, ¿ya? Y finalmente llegamos a la respuesta final, que era que la expresión que representa el ahorro trimestral de esta persona son 3 cuartos por M, donde M es su sueldo, ¿cierto? Mensual, ¿ya? Y vamos a hacer el problema 2, que tiene la misma temática, casi similar, ¿ya? Dice que Carlos compra un DVD, ¿ya? A crédito.
en 5B dólares, o sea, lo compra en dólares, ¿ya? Pagando 1/3 al contado y el resto en 6 cuotas iguales, ¿ya? ¿Cuál es el valor en dólares de cada cuota? Ya no se compran DVDs como antes. Ahora creo que son muy escasos. ¿Conocen cuáles son los DVDs, cierto? Sí, profe. Ah, Sí, profe. pensé que ya estaban obsoletos. Con toda la tecnología de ahora, ¿cierto? Entonces Carlos, ¿cierto? Compra un DVD a crédito en 5 dólares, pagando 1/3 al contado, y el resto, lo que sobró, ¿cierto? De haber pagado al contado, en 6 cuotas iguales. ¿Cuál es el valor en dólares de cada cuota? Entonces, ¿cómo podríamos expresar, por ejemplo, el pago que hizo al contado, que pagó 1/3 al contado? Entonces acá tenemos... Ya, entonces tenemos que Carlos, ¿cierto? Compra un DVD a crédito. Entonces el valor del DVD es igual a 5B, ¿cierto? Dólares. Pagando 1/3 al contado y el resto en 6 cuotas iguales. Entonces primero tenemos que saber cuánto pagó el contado, ¿cierto? Entonces, pagó el contado 1/3 de lo que valía o de lo que vale el DVD, ¿cierto? Por lo tanto, al valor original del DVD, ¿cierto? Se le descuenta lo que pagó al contado, que fue 1/3 de lo que costaba el DVD, ¿cierto? Entonces a esto tengo que restarle 1/3 de lo que costaba originalmente el DVD, ¿cierto? Para poder saber cuánto me quedó, ¿cierto? Al haber pagado al contado ese tercio, ¿ya? Entonces aquí deberíamos ponerlo mejor, ¿cierto? Para que quede más ordenado. Que pagó al contado, ¿cierto? 1/3 del precio total, ¿ya? Que en este caso sería 5 tercios. Y lo que me queda, el resto, ¿cierto? De haber pagado el tercio, lo que queda por pagar, y que lo pagó en cuotas, es el total menos lo que pagó en cuotas, ¿cierto? O sea, lo que pagó al contado, perdón. Que sería 5 tercios, ¿cierto? Entonces, recapitulando, el valor total del DVD son 5B, ¿cierto? Ese es el valor total que Carlos va a pagar, ¿ya? Pero él pagó una parte al contado, ¿cierto? Que es 1/3 de lo que costaba, o el total que costaba el DVD, ¿ya? Y el resto, lo que le sobró, ¿cierto? Haber pagado el tercio, que son el total del DVD menos
lo que pagó al contado, lo va a pagar en 6 cuotas iguales, ¿ya? O sea, esto que le resta por pagar, lo va a dividir en 6 cuotas, ¿cierto? Que sería lo mismo, pago en cuotas, que sería lo mismo que multiplicar un sexto por, ¿cierto? Todo eso que me queda ahí, o lo que me queda por pagar, que es 5b menos 5 tercios de b. ¿Ya? Y ahí tendríamos la expresión que me indicaría, ¿cierto?, cuánto tendría que pagar Carlos en cuotas, por cada una de las cuotas, del DVD que compró a crédito, ¿ya? ¿Se entiende cómo se planteó? Entonces, vamos a resolver eso que está dentro del paréntesis para poder encontrar la expresión final, ¿cierto? Ahí podemos reducir términos semejantes, ¿ya? Entonces tenemos aquí un sexto por 5b eh, 5b, ¿cierto? Menos 5 tercios de b, donde acá, para poder resolver esa resta de términos algebraicos, ¿cierto? Agrupamos los valores numéricos, en este caso se están restando, ¿cierto? Tenemos 5 menos 5 tercios, y ahí conservamos el factor literal, ¿ya? Resolvemos esa operatoria de la resta entre el entero y la fracción, donde en este caso nos quedaría ahí como denominador el 3, ¿cierto? En el numerador nos quedaría 5 por 3 menos 5, ¿cierto? Y esto por b. Tenemos un sexto por, acá tenemos 15 menos 5 partido por 3, y eso por b. Y tendríamos aquí un sexto por 15 menos 5, 10 tercios por b. Ya no nos quedaría solamente multiplicar un sexto que tengo ahí por el 10 tercios que tengo en el término algebraico, ¿cierto? Entonces me quedaría 10, 6 por 3, 18, ¿cierto? B, ¿ya? Ahora ahí en esa fracción nosotros podríamos simplificar, ¿cierto? Se podría simplificar por un valor, o sea que hay un valor que divide a ambos números. En este caso sería el 2, ¿cierto? Podríamos dividir por 2 ambos valores para poder simplificar, y tendríamos 5 novenos, ¿cierto? De b. Entonces, esa sería la expresión que me indicaría el valor de cada una de las cuotas en dólares, ¿cierto? Entonces tendría que multiplicar el valor total, ¿cierto? Por 5 novenos, ¿ya?
Entonces ahí tendríamos resuelta o resuelto ese problema 2, ¿ya? De encontrar el valor de cada una de las cuotas. ¿Se entiende? ¿Hay preguntas, dudas, consultas con el ejercicio o el planteamiento del ejercicio? Ya, creo que no. Sí, profesor, Dígame. una consulta. ¿Por qué un tercio es por 5b? No entendí esta parte. Un tercio por 5. Acá dice el problema, ¿cierto? Que Carlos compra un DVD, ¿cierto? A crédito en 5B dólares, ¿ya? Eso es lo que cuesta el DVD, ¿ya? Pero Carlos no quiso comprar el DVD, ¿cierto? Todo en cuotas, ¿ya? Sino que pagó una parte al contado, ¿ya? Y esa parte fue un tercio del total del DVD, ¿ya? Entonces eso fue lo que él pagó al contado. Entonces por eso es que ese 5B, que es el total, ¿cierto? El valor del DVD, se multiplicó, ¿cierto? Por un tercio, que es para saber cuánto pagó al contado, ¿ya? Que ese sea un tercio del total. Por eso está multiplicado por un tercio, para saber cuánto pagó al contado del total que costaba el DVD, ¿ya? ¿Se entiende por qué apareció el un tercio? Sí, ya entendí por qué se multiplicaba el 5b. Ya. Gracias, profesor. Ok. Entonces, en este tipo de problemas, bueno, en general, en los problemas de planteamiento, siempre es bueno separar cada una de las líneas del problema, ¿ya? Entonces voy leyendo una línea y voy sacando los datos importantes o lo que me puede servir para poder determinar la respuesta final, ¿ya? Entonces en este caso me dicen ahí que Carlos, ¿cierto? Compra un DVD a crédito en 5 dólares, ¿cierto? Entonces ahí pongo el valor del DVD, cuánto le salió en total, ¿cierto? Después me dicen que pagó un tercio al contado de, del DVD, ¿cierto? Del precio total, por lo tanto ahí un tercio, ¿cierto? Después el resto que me sobró del total y de haber pagado al contado, ¿cierto? Lo repartió en 6 cuotas iguales, ¿ya? Entonces ahí cuando tenemos problemas, ir separando, ¿cierto? Cada una de las partes e ir sacando los datos que me podrían servir, ¿ya? Y los demás problemas que están en la guía van a quedar para ustedes, para que lo hagan y los resuelvan, ¿ya? Obviamente si tienen dudas con alguno de ellos, no hay problema, me pueden preguntar. Lo importante, ¿cierto?, es que la resuelvan y vayan viendo cómo poder o cómo se aplica, ¿cierto?, lo que vimos de términos algebraicos, expresiones algebraicas, ¿cierto?, operatoria en expresiones algebraicas, aplicada a problemas de contexto o de planteo, ¿ya? Entonces, vamos a pasar, después de haber visto estos ejercicios, a el contenido que nos corresponde hoy día, ¿ya?
que tiene que ver con productos notables. Dentro de los productos notables, y lo que vamos a ver hoy día es el cuadrado de binomio, que lo más probable es que en algún momento lo hayan escuchado, ¿cierto? De hecho, siempre preguntan de qué me va a servir el cuadrado de binomio en la vida, ¿cierto? Suma por su diferencia y producto de dos binomios con un término en común, ¿ya? Entonces vamos a ver esos tres productos notables, ¿ya? ¿Qué se pretende que se logre en esta clase? De identificar diferencias entre los productos notables, o sea, qué diferencia hay entre un cuadrado de binomio, entre una suma por su diferencia, entre el producto, ¿cierto?, de dos binomios con término común, ¿ya? Desarrollar los distintos productos notables aplicando sus reglas de formación, ¿ya? Entonces, ¿qué son los productos notables? Son aquellos productos algebraicos que se rigen por reglas fijas, por fórmulas, ¿ya? Entonces nosotros acá vamos a tener fórmulas que es lo que me van a permitir, ¿cierto?, solucionar algunos problemas, ¿ya? Y cuyo resultado puede hallarse por simple inspección. Estos productos tienen un desarrollo clásico y por ello se les reconoce fácilmente. Y los más importantes son cuadrado de binomio, suma por su diferencia y producto de dos binomios con un término común, ¿ya? Entonces vamos a comenzar hablando por el cuadrado de binomio, ¿ya? Este cuadrado de binomio se le reconoce por ser un binomio, ¿ya?, como su nombre lo dice, o un paréntesis compuestos por dos términos algebraicos que está elevado a 2, ¿ya? Entonces acá tenemos la fórmula general de un cuadrado de binomio, ¿ya?, donde acá tenemos un primer término algebraico, ¿cierto?, denominado A, que se suma o se resta con un segundo término algebraico, ¿cierto?, que están dentro de un paréntesis, y este paréntesis está elevado al cuadrado, ¿ya? Por eso se llama cuadrado de binomio, ¿ya?, porque es un binomio elevado al cuadrado. Y este cuadrado de binomio tiene una fórmula, ¿ya?, para poder desarrollar ese paréntesis que está ahí, donde me dice que el primer término algebraico está elevado al cuadrado, se suma o se resta, ¿ya?, dependiendo de el signo o de la operación que tengan ambos términos algebraicos, ¿ya? El doble del primer término algebraico por el segundo término algebraico, o sea, A por B, más, siempre positivo, el segundo término al cuadrado, ¿ya? Entonces ese es el desarrollo de un cuadrado de binomio, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si tenemos acá 3x más 4y, por ejemplo, al cuadrado, ahí vemos que tenemos un cuadrado de binomio porque tenemos un binomio que está compuesto por el término algebraico 3x y 4y, ¿cierto?, elevado al cuadrado, ¿ya? Entonces, para poder desarrollar ese cuadrado de binomio, tengo que aplicar la fórmula que vimos anteriormente. Entonces, ¿qué nos dice la fórmula del cuadrado de binomio? Que el primer término del binomio, que es 3x, ¿cierto?, tiene que estar elevado al cuadrado, ¿cierto?, más o menos, dependiendo del signo
o la operación que se esté realizando entre los dos términos algebraicos, en este caso se están sumando, por lo tanto, ponemos un signo más, ¿ya? El doble del primer término, que sería 3x, por el segundo término, que sería 4y, ¿cierto? Y más el segundo término, que sería 4y, ¿cierto?, al cuadrado. Entonces ahí tendríamos desarrollado el cuadrado de binomio, ¿ya? Pero ahora nos queda, ¿cierto?, en este caso, resolver las potencias que tenemos ahí, ¿cierto? Tenemos 3x elevado al cuadrado, esto es 3x por 3x, ¿cierto?, que sería igual a 9x cuadrado, más 2 por 3x por 4x sería igual a 12x, o sea, perdón, 12xy, más 4y al cuadrado, que en este caso sería 4y por 4y, ¿cierto?, que sería igual a 16y cuadrado. ¿Ya? Entonces tenemos 9x cuadrado más 12 por 2, 24, xy más 16y cuadrado. ¿Ya? Y ahí tendríamos desarrollado nuestro cuadrado de binomio, ya aplicando la fórmula correspondiente al cuadrado de binomio. Entonces, siempre se va a desarrollar de esa misma forma, por eso es una fórmula o un producto notable, ¿ya? Porque siempre se aplica de la misma forma, ¿ya? Y tiene la misma estructura. Vamos a tener un binomio compuesto por dos términos algebraicos, ¿cierto?, elevado al cuadrado, ¿ya? Lo más probable es que ustedes hayan visto esto, ¿cierto?, más de alguna vez. El desarrollo de un cuadrado de binomio, ¿ya? ¿Cuál sería el desarrollo de ese cuadrado de binomio que tenemos ahí? 3a menos 2b elevado al cuadrado. ¿Cuál sería el desarrollo de ese cuadrado de binomio aplicando la fórmula de cuadrado de binomio? Es 9a elevado a 2 menos 12ab más 4b elevado a 2. Perfecto, ¿cierto? Muy bien. Entonces, como dice su compañera, ¿cierto? Sería 9a cuadrado menos 12ab más 4b cuadrado, ¿cierto? Entonces aplicamos la fórmula,
¿cierto? Del cuadrado binomio que dice que, ¿cierto? Que el cuadrado binomio o el desarrollo de un cuadrado binomio va a ser igual a primer término al cuadrado, ¿cierto? Más menos 2 veces el primer término por el segundo, más el segundo término al cuadrado. Entonces tendríamos acá 3a al cuadrado menos, porque el signo que, o la operación que está entre ambos términos algebraicos es una resta, por lo tanto es menos, 2 por el primer término, que sería 3a, por el segundo término, que sería 2b, más el segundo término al cuadrado, que sería 2b, ¿cierto?, al cuadrado. Entonces tendríamos, desarrollando las potencias y la operatoria que tenemos ahí, tendríamos 9a cuadrado menos 2 por 3 por 2, que eso sería 12, ¿cierto? AB, más 2b cuadrado, que sería 4b cuadrado. ¿Ya? Entonces ahí tendríamos ese cuadrado de binomio, ¿cierto?, desarrollado. ¿Ya? El otro producto notable que tenemos, ¿cierto?, es el suma por su diferencia, ¿ya? Donde acá se le reconoce este producto notable por ser dos binomios que comparten los mismos términos, ¿ya?, con la operación contraria uno respecto del otro, ¿ya? O sea, voy a tener dos binomios con los mismos términos, pero ambos tienen operaciones contrarias, ¿ya? O sea, suma, uno tiene suma y el otro tiene resta. Entonces tendríamos acá el primer binomio por el segundo binomio, ¿cierto? Y que ambos tienen los mismos términos, A y B, pero con signo u operación contraria. Ya uno tiene suma y el otro tiene resta. Y la resolución de este tipo de producto notable es igual a el primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. ¿Ya? Así de fácil. Solamente tenemos que elevar el primer término al cuadrado y restarle el segundo término al cuadrado. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si tenemos 5x menos y por 5x más y, ¿cierto? Y queremos desarrollar ese producto notable, esa suma por su diferencia, donde lo identificamos como suma por su diferencia, ya que tenemos los mismos términos, ¿cierto? 5x, 5x, y, e y, ¿cierto? Tenemos los mismos términos, pero las operaciones, ¿cierto?, son contrarias. Uno tiene resta y el otro tiene suma, ¿ya? Por lo tanto, ahí reconocemos que tenemos una suma por su diferencia. Entonces, para desarrollar ese producto notable que tenemos ahí, aplicamos la fórmula que pusimos ahí, donde el primer término está elevado al cuadrado, que el primer término es 5x al cuadrado, menos el cuadrado del segundo término, que es y cuadrado.
o y al cuadrado, ¿cierto? Si desarrollamos esas potencias, tendríamos que nos quedaría 25x cuadrado menos y cuadrado, ¿cierto? Entonces ahí tendríamos el desarrollo de esa suma por su diferencia, ¿ya? Así de sencillo, ¿ya? Y por último, producto de dos binomios con un término en común, ¿ya? Donde este producto notable se le reconoce por ser dos binomios, ¿ya? También tenemos dos binomios, cuyo primer término es el mismo en ambos binomios, ¿ya? Y su fórmula es x más m por x más n, donde x es el término en común, ¿ya? Y eso va a ser igual a x cuadrado, o sea, el primer término al cuadrado, más la multiplicación, o la suma, perdón, entre los términos diferentes, más la multiplicación entre los términos diferentes, ¿ya? Entonces tenemos, ¿cierto? X más m por x más n, ¿ya? Es igual a x cuadrado, o el cuadrado del término que es el mismo en ambos binomios, más la suma entre los términos diferentes, por x, por el término en común, más la multiplicación entre los términos diferentes, ¿ya? Entonces así desarrollamos un producto de dos binomios con un término común, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si tenemos x más 5 por x más 4, por ejemplo, en este caso tenemos que ambos binomios tienen un término en común, que sería el x, ¿cierto? Y ambos términos diferentes, o distintos, que sería 5 y 4, ¿ya? Entonces ahí tendríamos un producto de dos binomios con un término común, donde para poder desarrollar ese producto de dos binomios, tenemos que aplicar la fórmula que tenemos ahí, ¿cierto? Donde el primer término, o el término común en ambos binomios, está elevado al cuadrado, más la suma entre los términos distintos, en este caso sería 5 y 4, entonces tendríamos 5 más 4, por el término que tienen ambos en común, que sería x, más la multiplicación entre los términos diferentes, que sería 5 por 4, ¿ya? Desarrollamos la operatoria que tenemos ahí, tenemos x cuadrado más 5 más 4 es igual a 9, x, más 5 por 4, ¿cierto? Que sería 20, ¿ya? Entonces ahí tendríamos desarrollado ese producto notable, que se denomina producto de dos binomios con término en común, ¿ya? Por ejemplo, si tenemos 5b más... Profe, este es el que se comprobaba viendo si el último resultado multiplicado daba lo mismo que separado, ¿cierto? Sí, exactamente. Si el último, o el valor acá numérico que tenemos aquí, el último valor,
encontramos dos valores, ¿cierto? Que multiplicados entre sí me da este valor, 20, y esos mismos dos valores sumados me da el valor que está acá, ¿cierto? Ahí teníamos un producto de binomios con término común, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver, ¿cierto? En la próxima clase, cuando pasamos de esto a lo inverso, ¿cierto? Del producto de binomios de término común a su expresión más general, ¿cierto? Como producto notable, ¿ya? Em, 5e más 4a por 5b más 3a. ¿Ya? Entonces ahí tenemos el producto de dos binomios con término común, ¿cierto? Tenemos que los dos binomios, el término común es 5b, ¿cierto? Ambos binomios tienen como término en común el 5b y dos términos diferentes que son 4a y 3b, y 3a, perdón. Entonces, para poder desarrollarlo, aplicamos la fórmula, ¿cierto?, de producto notable suma por producto de dos binomios con término común, ¿ya? Entonces nos dice que el término en común tiene que estar elevado al cuadrado, en este caso 5b va a estar elevado al cuadrado, más la suma entre los dos términos, ¿cierto?, que son diferentes, por el término en común, que sería 5b, más la multiplicación entre los dos términos distintos, ¿ya? Que sería 4a por 3a, ¿cierto? Entonces tendríamos, desarrollando la operatoria que tenemos ahí, tenemos 5b al cuadrado, que sería 25b al cuadrado, ¿cierto? Más 4a más 3a, que sería igual a 7a por 5b, más 4a por 3a, que sería igual a 12a cuadrado, ¿cierto? Y aquí tendríamos 25b cuadrado más 7 por 5, 35ab más 12a cuadrado, ¿cierto? Entonces, aquí tendríamos, ¿cierto?, ahí desarrollado ese producto entre dos binomios con término común, ¿ya? Aplicando el producto notable. Entonces lo que caracteriza a este tipo de producto notable es que tenemos un término en común en ambos binomios, ¿cierto? Y dos términos diferentes, ¿ya? Donde tenemos que aplicar la regla que nos dice que tenemos que elevar el primer término, o el término en común, perdón, al cuadrado, sumarle la suma entre los dos términos diferentes y multiplicar esa suma por el término en común, más, en este caso, la multiplicación entre los dos términos diferentes, ¿ya? Entonces ahí tendríamos los tres productos notables: cuadrado de binomio, suma por su diferencia y producto, ¿cierto?, de dos binomios con un término en común, ¿ya? ¿Alguna pregunta, duda o consulta con respecto a alguno de los productos notables que vimos?
No, profe. Ya, entonces a modo de resumen, tenemos los productos notables, ¿cierto? Cuadrado binomio, suma por su diferencia, producto de dos binomios con término común. Cada uno de ellos tiene su característica, ¿cierto? Y su fórmula asociada para poder resolverlo, ¿ya? Entonces, tenemos que aprender a cómo reconocer, por ejemplo, un cuadrado binomio, saber que es un binomio que está elevado al cuadrado. También reconocer una suma por su diferencia, donde tenemos dos binomios multiplicándose, ¿cierto? Que ambos binomios tienen los mismos términos, pero distintas operaciones, ¿cierto? Uno tiene suma y el otro tiene resta. Y por último, producto de dos términos o producto de dos binomios con término común, donde tenemos el producto, la multiplicación de dos binomios que tienen un término en común, ¿cierto? Y dos términos diferentes, ¿ya? También les recuerdo que queda de tarea, ¿ya? La guía de términos semejantes, ¿ya? La que estábamos haciendo recién, de lenguaje algebraico, reducción de términos semejantes, y también, como la próxima semana, no tenemos clases virtuales, ¿ya? Sino que solamente vamos a tener trabajo en aula virtual. Les voy a dejar de tarea, para que la resuelvan, ¿ya? La guía correspondiente a productos notables, que está ahí en su aula virtual también, ¿ya? Y que vamos a desarrollar un ejercicio para ver cómo en la guía, ¿cierto? Y cómo aplicarla, ¿ya? Y después de eso, ¿cierto? Damos por finalizada la clase, ¿ya? Entonces vamos a hacer solamente un ejercicio de esa guía para que les sirva de guía, valga la redundancia, para que resuelvan los otros ejercicios, ¿ya? A ver, era esto, sí. Ya. Entonces, tenemos esta guía de productos notables, que también la tienen en aula virtual, como les dije, en la semana 6, ¿ya? Guía número 7. Aquí vamos a aplicar un poco de productos notables, que es lo que vimos recién, ¿cierto? En problemas de contexto, ¿ya? Ahí tienen 5 problemillas para que se entretengan, ¿ya? Entonces, problema 1 dice: determina el área del rectángulo del lado x más 3 y ancho x más 8, comparando el uso de productos notables con el desarrollo término a término. ¿Cuál es más rápido? Entonces, aquí tenemos, ¿cierto?, un rectángulo que tiene como ancho 5 más 8 y de lado tiene x más 3. ¿Ya? Entonces nos piden determinar el área utilizando productos notables y también compararlo con el desarrollo término a término, ¿ya?
o sea, la multiplicación entre dos binomios. Entonces, primeramente tenemos que recordar cómo calculamos el área en un rectángulo, ¿ya? ¿Cómo determinamos el área en un rectángulo? Perfecto, ¿cierto? Lado A por el lado B. Entonces, área del rectángulo, entonces sería A por B, o lado A por el lado B, ¿ya? Entonces acá tendríamos que multiplicar, para determinar el área, x más 3 por x más 8, ¿ya? ¿Qué producto notable tenemos ahí en la multiplicación de esos dos binomios? Cierto producto binomios con término común, donde x sería el término en común, ¿cierto? X en el primer binomio, en el primer binomio, sí, y en el segundo binomio, ¿ya? Entonces vamos a aplicar primeramente la regla o la fórmula del producto notable suma, o producto, perdón, de dos binomios con término común, donde me dice que tengo que elevar el primer término al cuadrado, o sea, x cuadrado, ¿cierto? O x al cuadrado, más la suma entre los términos diferentes, que sería 3 más 8, multiplicado por el término en común, que sería x, más, en este caso, la multiplicación entre los términos distintos, ¿cierto? Y la expresión que me determinaría el área sería x cuadrado más, tenemos 11x más 24, ¿cierto? Entonces sería la expresión que determinaría el área de ese rectángulo de acuerdo a esos lados que tiene ahí, ¿ya? Ahí lo hicimos aplicando productos notables, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa si yo aplico el producto de polinomio por polinomio, ¿ya? O la multiplicación entre polinomio por polinomio. Tenemos x, ¿cierto?, más 3 por x más 8, donde, si nos acordamos, ¿cierto?, la multiplicación entre dos polinomios, tenemos que multiplicar cada uno de los términos del primer polinomio por el segundo polinomio para poder obtener, ¿cierto?, desarrollar esa multiplicación, ¿ya? Entonces tendríamos x o 8x, ¿cierto?, más x por x, que sería x cuadrado, más 3 por x, que sería 3x, y más 3 por 8, que sería 24, ¿cierto? Ya desarrollamos la multiplicación entre polinomios, eliminamos los paréntesis, ahora reducimos términos, ¿cierto? Si es que podemos. Entonces, acá tenemos, o podemos reducir los términos que tengan x. Entonces quedaría como x cuadrado más 8x más 3x más 24, ¿cierto? Nos quedaría x cuadrado más, que tenemos 11x más 24, ¿ya? Llegamos al mismo resultado, ¿cierto?
pero aplicando distintos procedimientos. Uno aplicamos una fórmula y en el otro aplicamos la multiplicación entre polinomio por polinomio. Y en el caso de productos notables, ¿cierto? Nos ahorramos un paso, que fue el de reducir términos semejantes, ¿cierto? Entonces el hecho de aplicar la fórmula de productos notables nos ahorra un poco de tiempo, ¿cierto? No ahorra el paso de reducir términos semejantes para poder llegar al resultado final, ¿ya? Entonces en este caso diríamos que sería más rápido el aplicar productos notables que hacer la multiplicación entre el polinomio por el polinomio, ¿ya? Entonces nos es bastante útil el hecho de conocer productos notables para el desarrollo de ciertas expresiones, ¿cierto? O para trabajar el lenguaje algebraico, ¿ya? Entonces eso, entonces les dejo esta guía junto con la otra guía de lenguaje algebraico y términos y reducción de términos semejantes para que la trabajen durante la próxima semana, ¿ya? Ya que no vamos a tener clases virtuales. En todo caso, esa semana también voy a subir algunos apuntes con respecto a lenguaje algebraico, productos notables, para que vayamos, ¿cierto? Apoyando, ¿ya? Lo que vamos, o los contenidos que vayamos pasando, ¿ya? Y recuerden que las PPTs que yo utilizo son las PPTs que están en aula virtual, ¿ya? En cada una de las semanas hay una PPT también. Entonces, también pueden descargar las PPTs de ahí, que son las mismas que yo voy utilizando, ¿ya? ¿Preguntas, dudas o consultas con respecto al ejercicio que hicimos a productos notables? ¿Alguna consulta o algo que no haya quedado claro? Ya pues, entonces les recuerdo, ya para que no se les olvide, que el jueves 6 tenemos el test correspondiente a la segunda evaluación, el primer test correspondiente a la segunda evaluación, ¿ya? Y sí, que no se les olvide, ya, para que estudien, vayan practicando para el test, ¿ya? En todo caso, durante la próxima semana les voy a estar notificando exactamente los contenidos que van a entrar en ese test, ¿ya? Entonces, eso, estudiantes. Entonces lo vamos a dejar hasta aquí por hoy. Que tengan un buen día, un buen fin de semana, una buena semana la próxima semana, ya que no nos vamos a ver. Y eso, y nos vemos la primera semana de mayo. Que descansen, cuídense y nos vemos, ¿ya? Chao a todos. Chao, profe. Chao, profesor. Chao, profe. Chao a todos.